¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre les saludo en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Continuamos meditando el Evangelio de Marcos, este evangelista que nos muestra un rostro humano y cercano de Jesús, principalmente hacia aquellos que sufren por la enfermedad, por alguna posesión diabólica, pero sobre todo por el hombre necesitado de Dios, necesitado de luz. El texto que hoy quiero compartirles lo encontramos en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. El texto dice así: En aquel tiempo llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús el Nazareno quien pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo: Llámenlo. Llamaron entonces al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y le siguió por el camino. Hasta aquí el texto bíblico. ¿Quién es Jesús? Y en consecuencia, ¿quién es el discípulo? Esas preguntas constituyen el eje del Evangelio de Marcos. Los diferentes episodios del camino hacia Jerusalén permiten intuir de un modo cada vez más claro la respuesta. Y el texto que hoy nos ocupa, que precede al relato de la entrada de Jesús en la ciudad santa, nos ofrece importantes indicaciones. Bartimeo es un ciego que está sentado para mendigar en el camino, en los márgenes de la vida. La noticia del paso de Jesús hace renacer la esperanza en él y grita para atraer la atención del rabí, invocándole con un título mesiánico: Hijo de David. De este modo profesa su creencia en que el Mesías está presente y puede salvarle. Se confía a él perdidamente, mendigando su misericordia: Ten compasión de mí. Los reproches que muchos le dirigen no sirven para hacerle callar. Bartimeo sabe que si deja pasar esta ocasión única, no le quedará otra cosa que recaer en la oscuridad definitiva de una simple supervivencia. El texto nos dice que Jesús se detuvo. Él es alguien que puede comprender hasta lo más hondo del sufrimiento humano y la soledad que le acompaña. Conoce el vislumbre de fe que alumbra ya el corazón de aquel ciego y viene a darle la luz plena. Llámenlo. El entusiasmo del pobrecito ciego es conmovedor. Da un salto, olvidándose de toda prudencia. También a él, como a los hijos de Zebedeo, se le dirige la misma pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús puede colmar en efecto el deseo más profundo del corazón del hombre. El discípulo, en el diálogo que mantiene con él,
Debe tomar conciencia de lo que realmente quiere y asumir su responsabilidad. A la súplica del ciego le corresponde el milagro, puesto que Jesús le reconoce esa fe que constituye el ámbito en el que se manifiesta su poder divino. Y la fe lleva la visión que antes había creído sin ver. Y después, una vez corroborado por la experiencia viva del encuentro con Jesús, se hace discípulo suyo y decide seguirle por el camino que lleva hacia la pasión y la resurrección. Vaya enseñanza que nos deja este relato. Nos fijamos en un primer momento en aquellos que desaniman a Bartimeo. Muchos le dicen que se calle. Era gente muy cercana a Jesús, pero constantemente vemos cómo la misma gente a veces es una barrera para que otros se acerquen a Jesús. Ya no le estés gritando al maestro, el maestro tiene cosas más importantes que hacer. Sin embargo, Jesús se detiene. ¿Recuerdan aquel pasaje de aquella mujer que tenía flujo de sangre, que toca el manto de Jesús? Y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? A Jesús le importamos. Para Jesús no somos indiferentes. Jesús se detiene y le dice, llámenlo. Pero hay otra gente que siempre se interesará por acercarnos a Dios. Así como hay gente que nos puede separar, que puede ser esa barrera, esa pared para acercarnos a Dios, hay gente que nos lleva a Dios. Hoy piensa en este día, ¿quiénes son las personas que más te han acercado a Dios? Tus padres, tu catequista, alguna persona que te motivó a acercarte a Jesús. Y las personas que te lo impedían o fueron un escándalo para ti, pues no vale la pena recordarlo, siempre mira hacia adelante. Y lo más importante del relato, cómo aquel ciego tira la cobija. Esa cobija que le servía para protegerse del sol, de la lluvia, era su comodidad, lo que hoy conocemos era su zona de confort. Pero una vez que ha descubierto que hay alguien que le da sentido a su oscuridad, eso significa la ceguera, el no tener un sentido por la vida, el no tener a dónde mirar, por qué luchar, ¿por qué sufrir? Hoy pensemos cuántos ciegos hay por el camino, cuántos ciegos apegados a esa cobija de su propia comodidad, que creen que así están bien. En cambio, Jesús le llama y basta esa palabra de Jesús para que él tire el manto. Es decir, a partir de ese momento ya no es la cobija la que le protege, la que le da esa seguridad. Quizá donde él se tiraba al borde del camino para pedir limosna, ya no necesita pedir limosna porque ahora tiene luz. ¿Cuántas veces nos falta esa luz en la vida para poder ver con claridad hacia dónde vamos, qué queremos, a quién seguimos? A partir de ese momento, el ciego ya no se queda al borde del camino, ahora se convierte en un discípulo. Y eso es lo que quiere Jesús, que todos seamos discípulos, que dejemos a un lado nuestra ceguera, que dejemos a un lado esa cobija, esas comodidades, y vale la pena seguirlo. Jesús se dirige hacia Jerusalén, no lo perdamos de vista. Jesús se dirige hacia su pasión, pero no solamente a eso, se dirige a la resurrección, se dirige a la gloria. Eso significa Jerusalén, lugar de muerte,
pero sobre todo lugar de resurrección. Hoy pues vamos a quitarnos esa cobija, a dejar de lado esa ceguera que nos impide ver con claridad la vida, disfrutar las cosas, disfrutar las personas, olvidar que no podemos. Siempre habrá alguien que nos dice, vengan, llámenlos, y hay que acercarnos. Jesús es la luz. Y dice Jesús, quien me sigue a mí, no andará en las tinieblas. Pongámonos pues en ese camino propio del discípulo, sigamos a Jesús con claridad, Él le da sentido a nuestra vida. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, página YouTube de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos encuentras todos los martes con el único propósito de ayudarte a esta pequeña reflexión, a confrontarnos con la palabra de Dios, dejarnos iluminar por ella. Y yo los bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.